Bueno, buenos días, doctor Miguel Rodríguez Villafañe. ¿Cómo está usted? Encantado, Aldo, como siempre, estar contigo es un gusto y con tu gente que te sigue tanto en tus tareas periodísticas. Muchas gracias, para nosotros también lo es. Y bueno, de allí que consideramos oportuno y necesaria una posibilidad de reflexionar junto a usted respecto de temas que acontecen y que hacen a la vida nacional con distintos tipos de impacto de acuerdo a las políticas públicas o aquellas medidas que de carácter aislado van generando determinado tipo de impactos, ¿no?, en distintos sectores. La idea era poder reflexionar con usted respecto de cómo está viendo todo esto y, sin ir a las precisiones de lo que significa un acuerdo con el fondo, poder un poco desgranar lo que usted lo está sensibilizando en este momento en un contexto que es difícil. Así es, el contexto es difícil cuando nosotros partimos de esto que bien se dice de ciertos pactos mafiosos. Te dirá, bueno, ¿qué tendría que ver pactos mafiosos con eso? Bueno, sin quien nos está viendo, ha visto la película El Padrino, tendrá presente que el padrino mayor hace que los otros padrinos les besen el anillo. Acá nosotros tenemos grandes representantes de intereses internacionales, como el caso de Joe Lewis, ahí en Lago Escondido, que ya demostró eso cuando asumió Macri. Se fue de veraneo a Villa Angostura y no fue Joe Lewis a visitarlo al presidente, sino el presidente fue a visitarlo a Joe Lewis, lo cual ya de por sí habla de un contrasentido. Cuando uno es presidente, la gente viene a uno, no uno a la gente. Y era grave en un momento donde Joe Lewis sigue sin cumplir sentencias judiciales argentinas. Sí. Tenemos que saber que Joe Lewis es una de las fortunas más grandes de Inglaterra fuera de Inglaterra, que pertenece a muchos fondos de inversión. Lo cierto es que cuando volvió de allí, de visitar a Joe Lewis, Macri nombró a la vocera de Joe Lewis, interventor de Radio Nacional Neuquén, amplió la ley de la posibilidad de las tierras que pueden comprar extranjeros en zonas limítrofes, más de nombrar la vocera de Joe Lewis en Radio Nacional, amplió la ley que permitía a los extranjeros tener territorio en zonas limítrofes a Argentina, condonó deudas de empresas casualmente donde tenía dinero Joe Lewis, como Edisur, y aumentó las tarifas eléctricas. Uno lo podría dejar aislado eso, pero ahora si uno lo junta, lo que ha pasado recientemente, lo que ha quedado en claro con lo del Lago Escondido, queda en claro decir, ¿cómo puede ser que desde un medio hegemónico como el Grupo Clarín lleve a jueces de primera instancia, segunda instancia, fiscales y funcionarios públicos al Lago Escondido? Esto es parte y demuestra esa connivencia, porque funcionarios que están ganando arriba de 1,5 millones de pesos no necesitan una beca para ir a Chapalmalal. Además, por más interesante sea el paisaje ahí en el Lago Escondido, podrían haberse ido a una isla del Caribe o al Brasil. ¿Por qué van ahí? Por la lógica del padrino. Es decir, estamos todos juntos acá. ¿Y esto qué significa? Si a uno lo suma con las declaraciones que hizo Rosenkrantz en Chile, cuando dijo, decretada esta necesidad, no hay un derecho. Frase que en su momento bien dijo Eva Perón y que se condice con lo que garantiza el artículo 75, inciso 23 de la Constitución. ¿Por qué lo dijo? Es decirle a los intereses espurios que nos tienen sojuzgados como país, sepan ustedes que yo, en la medida que me mantengan en la corte, si lo que tengo que hacer es dejar que el pueblo sufra y pase de todo, va a tener la garantía que se van a pagar las deudas ilícitas, usurarias, inaceptables a las cuales esté sometida la Argentina. Esto lo pongo como comienzo porque es la clave. Acá hay todo una política en donde los grandes medios hacen aparecer que el problema de la Argentina son los planes sociales. Planes que a veces ganan 25, 30 mil pesos, porque es una vergüenza, con eso no puede vivir una familia.
Pero nadie dice que estamos teniendo una deuda externa de 400.000 millones de dólares, de los cuales prácticamente es imposible pagar. Acaba de decir el Fondo Monetario que exige que se ajuste más. Y el ajuste no pasa por ese lado. Estamos pagando intereses de la ELIC de 110%, quiere decir estamos pagando más de intereses que de capital. Esa es una sangría inaceptable, que por otro lado nadie discute. Acá se están discutiendo, como está pasando acá en Córdoba, sueldo de docentes cuando en realidad se están pagando por debajo de la línea de la pobreza. Mientras que todos los días hay nuevas medidas que favorecen a los grandes intereses, no solamente de deuda externa ilegítima. Vivo sosteniendo desde hace tiempo, y yo tengo una teoría de que habría que haber ejercido y se podría ejercer la acción revocatoria de convenios írritos, porque directamente eran de naturaleza ilegal, como los que fueron los 45.000 millones que le dieron a Macri solo para que sea reelegido sin ningún beneficio para el país y que se los sacaron del país afuera. Esto es central. Todo lo demás, resulta que ahora parecería que el pueblo es culpable de eso. Me acuerdo cuando vino la representante del Fondo Monetario, del cual decía Macri que había que enamorarse, que llegó a decir que el país tiene un problema porque la gente vive mucho. Como diciendo, acá el clave es que cada persona de más de 60 años tiene que empezar a pedir disculpas, porque indudablemente aparece como una carga para la sociedad, cuando la realidad demuestra que los fondos del ANSES son los que están usándose de la peor manera para salvar los desatinos, lo cual nos lleva esta deuda externa ilegítima. Eso nadie lo está diciendo. Hay un silencio abrumador de sectores que tendrían que estar planteando fondo de esto, a lo cual se suma, como hemos dicho, una justicia colonizada al servicio de esos intereses, ¿no? Y cuando digo colonizada, es que indudablemente está para garantizar esas ideas. Acá no nos podemos engañar. La manera como fueron nombrados Rosati y Rosenkrantz, luego que se autoeligieron de la forma como se autoeligieron, autovotándose, y a Maqueda, lamentablemente el cordobés que existe, apretándolo por el tema del problema del mal manejo de la obra social, incluso a espalda de un acto que tendría que haber sido la participación de los 5, porque Lorenzetti había salido, estaba en un viaje al exterior, se hizo esta reunión de un día para el otro, por eso no quiso participar la doctora Hayton de Nolasco. Es técnicamente nula, según mi criterio, porque por la naturaleza de la decisión que genera un mandato por 3 años, tendrían que haber todos los 5, aun cuando otros se abstuvieran o votaran a otro, pero de ninguna manera 3 decidir el destino, lo cual luego se fue completando con la declaración de inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura. Otro aspecto que a veces la sociedad no conoce demasiado de qué se trata, pero se reflotó después de 15 años una ley que en realidad no cabe que la Corte la ponga en funcionamiento, porque la Corte tiene posibilidad de declarar inconstitucional una ley vigente, pero no reflotar una ley derogada. En base a eso, Rosati se eligió como presidente también del Consejo de la Magistratura, asumiendo lo que yo digo, la suma del poder público judicial, por no decir la suma del poder público nacional, que está vedada por la Constitución, dado que a su vez se reservan el derecho de la última palabra en temas sensibles para el país, en los cuales el voto de 3 personas define situaciones fundamentales o esenciales para la vida del país. Por eso, además, hay una campaña en los medios de difusión exacerbada desde el miedo. Yo quisiera que lo invitamos a ver los noticieros en donde 80% son delitos, que le robaron a una persona, que pasó tal cosa, lo cual no es tratar de tapar eso, pero también es cruel plantearlo en términos de generalidad. No es verdad que vivimos necesariamente rodeados por el delito, lo cual no quiere decir que eso miremos por el otro lado el tema del narcotráfico y tantas otras cosas.
Pero hay mucho más delitos de guante blanco que nos están robando todos los días con nuevos... Fíjate, hay verdaderas cosas que son inaceptables. En este momento los bancos, por ejemplo, tienen obligación de tener lo que se llama un split. Quiere decir, esto para hacerlo más fácil, es decir, yo tengo que tener una cantidad de dinero, tenerlo guardado sin tocarlo, ante la eventualidad que mis clientes vengan a retirar el dinero. Eso es natural. Eso es un cálculo que lo fija el Banco Central. Ahora le han permitido que parte de ese dinero lo inviertan en letras. Letras es un documento, como si fuera un cheque o un plazo fijo que emite el Banco Central. Dos ventajas. Ahora, si en algún momento la gente va al banco, puede correr el riesgo que el banco no tenga la plata mínima. Y segundo, le estamos dando a los bancos intereses por un dinero que no tendría que tener interés, porque lo tendría que tener indisponible a disposición de su clientela. Y nosotros vemos que a su vez el sector financiero cada vez presta menos servicios. Yo digo, el banco se hablaba antes que era un servicio. Hoy en día es una cueva financiera, porque lo cierto es que el ciudadano común ahora, si no tiene internet o no se maneja bien, tiene que hacer cola en Rapipago, a la intemperie, sufriendo sol, frío, hasta la posibilidad de asalto. Yo a veces temblaba cuando mandaba a mi secretaria a hacer algunos pagos a Rapipago, porque la asaltaran. Ya los bancos no existen como lugar al poder ir a hacer trámites. Fíjense, hay bancos que no están recibiendo los billetes de 100 pesos, porque dice que no tienen bóvedas para guardarle y que el Banco Central no se los reciben, y muchos bancos están pensando de cobrar extras cuando uno lleva cambio. Fíjate, ellos dicen, señores, si usted me trae una cantidad importante en billetes chicos, yo tengo que tener más tiempo para contarlo, un empleado que demora más tiempo, por lo tanto le tengo que cobrar, por eso estamos llegando a eso. Acá, digo, la otra vez había una operación insignificante de 20.000 pesos, digo, que no es una cosa de otro mundo, tenía que venir con una valija para llevar los billetes de 100 pesos. Todo eso está siendo trabajado, nadie cuenta ese detalle, pero sí le cuenta que uno no puede salir a la calle, que le pueden robar la cartera, que está inseguro. Yo no digo que se ignore eso, yo no digo que se ignore. Pero ya últimamente están diciendo, bueno, pero en la época de los militares nadie robaba pasacasera. ¿Cuál es el caso del ingeniero Santos? Y Neuta diciendo en la televisión que eso era bueno, justicia por mano propia, porque le robaron el pasacasera. Mientras 30.000 desaparecidos, muertos, torturados, bebés robados, parecería que eso no era tan importante como sí, los pasacaseros. Ahora usted, doctor, en el marco de todo lo que está describiendo, seguramente hay un organismo de contralor y reguladores de algunas actividades, fundamentalmente la financiera, las actividades, digamos, de orden laboral y todo lo que se puede llegar a percibir como consecuencia de una situación en donde parece ser que varias instituciones están ya decadentes. Y a veces parece ser también de que la decadencia por sí misma no siempre está alcanzada por la ley, pero a veces se manifiesta de una forma tal como usted la está describiendo, en la cual esa decadencia ya incurre en el ilícito. Aún así no se ven soluciones, no se ve una actitud un poco más proactiva desde el oficialismo actual. No vamos a contar lo que pasaba con el oficialismo anterior porque parecían cómplices. Pero en esta suerte de confrontación de criterios, de realidades y de quién defiende al pueblo, ¿usted qué ve que le está faltando? Bueno, ¿al Ejecutivo o a los organismos que tengan que intervenir en este sentido? Porque la postal suya es radiográfica. Sí, primero hay que ver el diagnóstico integral, porque usted ve que hoy en día las realidades son complejas, ¿no? Al menos tenemos que superar esta lógica médica en donde uno va al médico y le atiende el corazón, pero no se mete con el hígado, el atiende el hígado, no se mete con el riñón. Llega un momento que parecería que uno fuera una realidad. Sí, órganos. Órganos y no un órgano, pero un nombre y apellido. Acá el tema es integral. Empiezo
por una cosa que es muy cercana a lo que hacemos nosotros por medio de difusión, toda una estrategia que ha habido todo este tiempo de ciertos intereses de cooptación de los medios de difusión más importantes, que son los que generan los humores sociales. Claro. Los humores sociales, en una sociedad mediatizada, tienen mucho que ver cómo lo manejan los medios de difusión. Si yo todo el día te estoy diciendo, tened cuidado, no salga, mire que le van a robar, e incluso hasta la propia Internet, por su lógica, genera hasta una desconfianza del ser humano. Antes uno en el auto se arrimaba a una persona y le preguntaba una dirección y no por eso salía disparando. Ahora usted para el auto, baja la ventanilla para preguntar algo, la persona que está disparando no sabe si lo quieren asaltar o qué pasa. Está generando una verdadera desconfianza desde lo humano, o sea, estamos obligando a que la gente se encierre, lo cual es grave porque no genera comunidad. No haber comunidad es difícil trabajar las lógicas plurales democráticas. El otro problema es que en realidad estamos teniendo un gobierno nacional y con el tema también de la justicia, que a veces parece pusilánime por ahí, son más eficaces, yo siempre digo, la carta a Papá Noel que la amenaza del presidente Alberto Fernández. Porque al menos la carta a Papá Noel, tu nieto, tu hijo te presiona y va a decir, ay, lo tengo que hacer, no puedo, y terminas comprando el que sea el triciclo. Claro. Pero acá se le cae la guerra a la inflación, pero no pasa nada, no hay inspectores, no hay una sanción o algo que obligue con ejemplaridad a que se haga lo que se tiene que hacer. Eso genera también una situación de indefensión de la ciudadanía, que en los hechos, por un lado, se le dice la venta de precio justo, pero en la realidad no existe ni precio ni justo, y no le queda vuelta más que arreglarse con lo que pueda, y el único precio que no es justo y que nadie analiza es que la parte salarial. Entonces encontramos una sociedad con miedos, con bronca, claramente, y todo está trayendo también una crisis del sistema, lo cual es peligrosísimo, porque acá aparecen nuevos dirigentes como Milei que dice que romper todo, y la gente lo sigue porque tiene tanta bronca que se acompaña al que tira cascote, al que hace eso, pero incluso hasta casi suicidamente, sin saber que en última instancia eso el día de mañana. Quisiera saber qué proponen esos sectores concretamente, porque las proposiciones que yo estoy viendo son peores para las personas, sea morigerar leyes laborales, morigerar jubilaciones, terminar con ayudas sociales. Nosotros ya hemos visto el resultado de eso durante el gobierno de Macri, que se bajaron la calidad del Ministerio de Salud Pública a Secretaría, y cuando vino acá el problema de la pandemia del COVID-19, tuvimos que salir a cuatro manos a restablecer un sistema de salud que estaba resquebrajeado, ni hablar lo que está pasando a nivel de educación. Esto es importante. Ahora, un síntoma del momento que es grave es que no hay liderazgo en el sentido concreto de la palabra. Primero porque nos gobierna una coalición y la oposición es otra coalición. O sea, unos dicen el gobierno, ¿con quién tengo que hablar? Con Cristina, con Massa, con Alberto Fernández. Y con la oposición, ¿con quién hay que hablar? Con Macri, con Bullrich, Rodríguez Larreta. Y a su vez, entre ellos, no coordinados, sobreviven en la misma balsa, pero uno no vea que hay un capitán que por lo menos fija el rumbo para llevar las cosas adelante. Eso genera una gran inseguridad con otras instituciones que se las ve a veces con un silencio que aturde. Fíjense que estoy haciendo ahí un verdadero oxímoron, ¿no? Silencios que aturden. La actitud a veces gremial parece más defensora de la lógica patronal, así que esto tengo que entrar a una guerra santa, pero que no hay una vocación en términos de cada uno cumplir su papel. Una situación en general de un país que se ha quedado sin moneda, que es una cosa gravísima. Acá en este momento estamos discutiendo ya qué dólar vamos a tener. Ahora van a sacar el dólar agro, que es un dólar por sobre el dólar soja. Es una cosa tremenda en un momento en donde ni siquiera podemos saber lo peor que puede pasar en una sociedad. Es que el que vende no sabe si pierde y el que compra cree que lo estafa. O sea, la operación comercial en sí misma está viciada
porque se supone que cuando usted vende tiene que sentir que está cumpliendo una función de intermediación en el comercio y que compra y que está pagando un precio justo. Eso en este momento, que es central en la dinámica de consumo de una sociedad, no existe. Ya vuelvo a repetir, el que vende piensa que pierde porque no puede reponer lo que acaba de vender, y el que compra piensa que lo están estafando porque no le alcanza el sueldo o el dinero para comprar. A ver, también le quiero preguntar esto porque da la sensación, cuando uno escucha a la población opinar respecto de algunos temas vinculados con las instituciones, dice el Parlamento que debe deliberar, sea a través de la discusión en comisiones o en el recinto, muchas veces no se reúne. No se reúne, también hay que decirlo, porque en el caso de diputados la oposición no tiene ganas de bajar al recinto, no da el quórum para tratar un tema. El Ejecutivo no ejecuta, se queda stand-by, como en un limbo, esperando que acontezcan las cosas. Y quien debe dictar justicia, imparte injusticia. O nadie percibe de que hay una legislación que por allí consagra la desigualdad, la iniquidad y la injusticia. Así es. Entonces, cuando uno mira este estado, y además cuando advierte esta realidad que tiene usted, producto de un miedo en esta suerte de descomposición social, uno se pregunta hacia dónde tenemos que orientarnos y echarle mano a qué caja de valores, o a qué valores, como para poder decir cómo vamos al rescate de todo esto, si hasta incluso quien pueden ser nuestros mayores no nos dan un ejemplo. Bueno, el tema es complejo, pero primero pasa por una actitud ética. Gracias a Dios todavía la Argentina tiene actitudes éticas. Para bien, dentro de la convivencia, si no sería escupir para arriba. O sea, en este momento, y con esto estoy diciendo, ojalá nunca se da, no estamos viviendo situaciones de bomba, terrorismo, todavía las manifestaciones son civilizadas. Tal vez, sí, la gente se molesta por el corte del tráfico, etcétera, pero no estamos quemando autos ni rompiendo vidriera, lo cual, con esto estoy diciendo, ojalá no llegue eso. Sí, por supuesto. Pero esto habla también de un pueblo que aún dentro de esta situación no ha llegado a extremos que esperemos que nunca llegue. El otro aspecto es ver desde qué camino vamos a trabajar eso. No hay posibilidad de trabajar caminos que no sean desde una ética superior. Acá no podemos cambiar el tema o plantear el tema como lo pretenden hacer en otros países. Acá nosotros tenemos que tener autoridad moral, tiene que ser un sistema superior. Yo siempre he dicho, hay un ejemplo gracioso, un hijo viene y le dice al padre: papá, ¿por qué no matamos a todos los ladrones? Y dice: hijo, porque pasaríamos a ser asesinos. El problema no es convertir el delito desde otro delito, como quien dice, bueno, si a mí me secuestraron a mi mamá, yo le secuestro a la mamá del secuestrador. No es así. Y esto es importante. Mira que a mí me tocó vivir como juez federal. Yo capturé personalmente a uno de los 5 criminales nazis más buscados del mundo, Josef Franz Leo Schomburg, acá en Huerta Grande. Y que ese tiene un simbolismo. Cuando llegamos a la casa, que lo teníamos rodeado, fuera que yo tenía la preocupación de que no lo mataran, no se suicidara y no se me escaparan, por razones obvias. Pero cuando llegamos, el simbolismo fue que la policía me dice: no entre, puede estar armado. Digo, no, el simbolismo es que un sistema superior, que no viene a llevarlo a un campo de concentración, a torturarlo o en una cámara de gas, sí desde la ley viene a detenerlo para que responda desde la ley. Cuando nosotros caemos a querer pagar de la misma moneda, acá yo le hago un razonamiento, digamos, biológico. La historia ha demostrado que los microbios, cuando más se los ha atacado, más se han hecho resistentes.